7 de agosto del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Alberto Acosta, cofundador de Alianza País, expresidente de la Asamblea Constituyente. La corrupción que ha contaminado la Revolución Ciudadana se fue preparando su expansión desde el inicio. La estatización del quinto poder se debe desmontar, tiene déficit de ciudadanía. La revolución lo vamos a analizar. También nos acompaña Enrique Pita, el presidente de la Federación de la Cámara de la Construcción. El presidente de la República, para combatir la crisis económica, propone estimular tributariamente a la industria de la construcción. Ahora, ¿es suficiente con revisar la ley de plusvalía o se la debe derogar? Hasta ahora, el único efecto que ha causado es paralizar a la construcción. Lo analizamos. Y Alberto Dajic, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo y exministro de Finanzas. El presidente Lenín Moreno ha revelado que el endeudamiento público desmesurado ya desbordó el límite. Ahora, toca un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal como ordena la Constitución. Y en el mapa mundial de libertad económica, ¿cómo se ubica Ecuador? Lo vamos a examinar. Bueno, el presidente de la República, Lenín Moreno, precisó el viernes en varios eventos en Guayaquil la situación del vicepresidente Jorge Glass después de haberle retirado todas las funciones asignadas por decreto presidencial. Veamos. Inculcarle valores de solidaridad, transparencia, lealtad bien entendida, no la lealtad de la mafia. No, un mafioso y otro mafioso son leales, pues. Pero están robando a la sociedad, pues. Muchas cosas pueden haber pasado. Muchísimo dinero ha circulado en el país. Muchísimo dinero hubo. Y los funcionarios corruptos deben estar donde se merecen. No se trata de este momento salir corriendo y decir que venimos, qué sé yo, que me he venido acá en Guayaquil en carro. Yo retiré las funciones al vicepresidente de la República porque en una carta ofensiva que no merece el comportamiento de un compañero. ¿Ustedes alguna vez me oyeron ofender al ingeniero Jorge Glass? Nunca. Yo no sé si sea culpable o no, pero no lo tengo que determinar yo, pues. Lo tienen que determinar ahora sí, de forma independiente, no como estaba ocurriendo antes. De forma independiente, las funciones que corresponden. Y lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Así se configura una potencial situación de inestabilidad que puede afectar a la seguridad nacional. Pues Jorge Glass conserva el mandato popular de reemplazar definitivamente al presidente de la República. Y en la vida de los seres humanos, lo único seguro es la muerte natural. Uno de los logros de la Revolución Ciudadana fue superar la inestabilidad de la década 1997-2007, aunque esto lo concretó avasallando la Constitución. Por otro lado, las razones que da el presidente para el alejamiento son relacionadas con Odebrecht, donde el dedo apunta hacia Jorge Glass, creando deslegitimación al gobierno y a varias funciones del Estado por un deleznable espíritu de cuerpo que institucionaliza la impunidad e indigna a la nación. Las evidencias presentadas en la red de corrupción de Petroecuador determinaron que el presidente Lenín Moreno retire a Jorge Glass la delegación sobre los sectores estratégicos dadas por el presidente Correa. Además, ahora el fiscal general ha abierto una indagación previa por peculado en un contrato de explotación petrolera donde Contraloría ha constatado indicios de responsabilidad penal. De acuerdo al artículo 129 de la Constitución, procede un juicio político por peculado sin que sea necesario el enjuiciamiento penal previo. Según la técnica jurídica, esto se perfecciona con la indagación previa abierta por el fiscal contra Glass y otros por peculado. No se necesita llegar a la instrucción fiscal que inicia el juicio penal con la formulación de cargos, pues ya se produjo lo que faltaba
para que el CAL autorice el juicio político. Los delitos de peculado y concusión a los que se refería el pedido de juicio político que se rechazó eran de Alex Bravo y pareja Yanuseli. Ahora ya no es así. Además, después de los últimos videos de José Conceição con el tío Rivera y con el propio Glass sobre el pago de incremento de precios a Odebrecht, otra indagación por peculado debe abrir el fiscal. Para ser consecuentes con el mandato popular, el reemplazo del vicepresidente debe ser de Alianza País. En consecuencia, no se requiere pactos ni componendas con la oposición para elegir al nuevo presidente. Los votos de Alianza País son suficientes. Se requieren 69 según la Constitución, artículo 150. La renuncia es voluntaria y viene perfumada de impunidad. La censura por juicio político dignifica a la ciudadanía y depura al proyecto político contaminado por la corrupción. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La crisis moral y económica que afecta a la República emana de la contaminación que ha infestado el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente y cofundador de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Esta contaminación mostró sus indicios desde el comienzo. Cuando usted fue ministro de Energía y Minas en 2007, un estudio determinó que el campo petrolero Palo Azul, con una producción de 30.000 barriles diarios, pertenecía a Petroecuador y que fraudulentamente 2 inversionistas ecuatorianos se apropiaron de él y lo traspasaron a Petrobras. Apenas se posesionó su sucesor, Galo Chiriboga, dejó sin efecto esta determinación. Esto fue cuando usted pasó a la presidencia de la Asamblea Constituyente. Ahora, después de 10 años y mirando hacia atrás, ¿ese fue un indicio temprano de que la corrupción luego invadió los sectores estratégicos? Bueno, a mí me parece que lo primero que tenemos que constatar es que la corrupción es un abuso de poder. No necesariamente tiene que configurarse un delito penado por la ley en la medida que el abuso de poder en beneficio individual o en beneficio colectivo afecta a la colectividad en cualquier campo. La corrupción no solo surge y se da en el sector público, sino también en el sector privado y muchas veces, como vemos en el caso de Odebrecht, en un contubernio entre los dos. En ese sentido, lo grave es que en este proyecto del presidente Correa, que no tiene ni tuvo nada de revolución y mucho menos de ciudadana, se dio paso a una institucionalización de la corrupción y regresamos al pasado. En lugar de avanzar, de transparentar el manejo de la cosa pública, como se hizo al inicio, yo tengo que rescatar, al inicio del gobierno del ahora expresidente Correa se dio paso, por ejemplo, a la Comisión de Auditoría de la Deuda Pública Externa e Interna y se transparentó el manejo de los últimos 30 años, pero de ahí para acá nada de eso ha sucedido. Sin transparencia se han contratado créditos y lo que estamos viendo es un claro proceso de descomposición del correísmo en tanto instancia de dominación política. Y al regresar al pasado, vemos esta situación entre el presidente Moreno y el vicepresidente Glass. Algo similar se vivió en la época de Durán Ballén y Alberto Dajic, cuando el último, abusando del poder, usaba indiscriminadamente los recursos que eran del Estado, los gastos reservados. Pero eso es un capítulo de la historia que creíamos superado y ahora está nuevamente presente. En este contexto, a mí me parece fundamental tratar de identificar las causas y las razones por las cuales la corrupción está nuevamente presente de manera tan intensa, institucionalizada en el país, y eso se debe a la excesiva concentración de poder. En lugar de dar paso a una democracia radical, se construyó un régimen autoritario, caudillista, que es el que ha permitido el surgimiento de esta situación de corrupción desbocada en el país. La ley de contratación pública dictada por la Constituyente, un mes después de que usted fue reemplazado en la presidencia de la Asamblea, es señalada como base de las irregularidades
suscitadas en los grandes contratos de la década ganada, como falta de estudios y de presupuestos referenciales, existencia de sobreprecios, adjudicaciones a dedo, anticipos desproporcionados, contratos complementarios con techo expandible e incremento de precios sin aumentar volumen de obra. Esa ley, en su disposición derogatoria sexta, suprimió el informe previo de Contraloría en la contratación pública. A la luz de los resultados de la década ganada, ¿facilitó la corrupción esa eliminación de control previo de Contraloría? Sin lugar a dudas, en la medida que se restringen los espacios de control, aflora la corrupción. Y eso es lo que hemos vivido en estos últimos años. En la medida que el presidente de la República, el ahora expresidente Rafael Correa, fue concentrando el poder en todas las funciones del Estado, se fueron limitando las posibilidades de controlar el uso de los recursos públicos. Y no nos olvidemos que el gobierno que terminó hace poco es el que dispuso de la mayor cantidad de recursos económicos de toda la historia de la República. Y en un ejercicio muchas veces sin planificación, de abuso y desperdicio, de despilfarro de los recursos, se abrió paso a la corrupción. Piense usted lo que significó y lo que significa para el país, por ejemplo, el enorme costo de haber colocado 1.200, 1.500 millones de dólares en una obra que no existe, como es la refinería del Pacífico, el despilfarro que hay en universidades que no eran necesarias y se debía apoyar las existentes. Estoy pensando en particular el caso de Yachay, y así por el estilo. En ese contexto, sin control de la legislación, sin control de la justicia, sin control ni siquiera de la Corte Constitucional, la corrupción afloró por todos los poros, y estamos viendo cómo ahora esta agrupación política, Alianza País, que me cuesta trabajo definirla como movimiento, como partido político, actúa como la Cosa Nostra. Están tapándose todo lo que ha hecho en lugar de dar paso a una mayor transparencia. El señor Glass, que dice que no teme nada y que puede enfrentar la verdad, lo primero que debería hacer es presentar su renuncia, enfrentar la verdad y permitir que estas cosas se aclaren sin protegerse en la figura de la vicepresidencia de la República. Me parece que es fundamental también señalar, Alfredo, un asunto que la ciudadanía tiene que haberse dado cuenta. En la medida que no hay justicia, en la medida que no hay instancias de corrupción, ¿de dónde han aflorado las denuncias de la corrupción? De la prensa privada y de ciertos investigadores, ciertos periodistas. Voy a mencionar aquí uno, porque hay muchos otros, como Fernando Villavicencio, que son los que denuncian y son los perseguidos. Y gran parte de la información llega desde fuera del país. Y un grupo de asambleístas constituyentes de Alianza País formaron Montecristi Vive como rechazo al referéndum para reformar la Constitución y meter la mano en la justicia. Eso fue hace 6 años, y en el estallido de las redes de corrupción debido a los papeles de Panamá, quedó claro que el quinto poder ciudadano no ha funcionado porque fue secuestrado políticamente por Alianza País. A su juicio, ¿es hora de recurrir a una consulta popular para una cirugía mayor contra la corrupción? Bueno, a mí me parece que lo que hay que dar paso no es simplemente un enfrentamiento a la corrupción, que es fundamental, pero no suficiente. Lo que tenemos es que impulsar un proceso de descorreización del Estado. Y no se trata simplemente del expresidente Correa, que influye en las distintas instancias estatales, sino que hay que disminuir la enorme concentración de poder en muy pocas manos. Y eso se puede hacer en diversas instancias. El presidente Moreno tiene este rato la enorme posibilidad para, de forma rápida y efectiva, por ejemplo, echar abajo aquellos decretos que están controlando la participación ciudadana, que deberían ser instancias para combatir la corrupción. Estoy pensando en el decreto 16 y en el decreto 732. De paso, podría echar abajo aquel decreto perverso de la compra de renuncias obligatorias en el sector público, el 813. Tiene una enorme cantidad de decretos que puede derogarlos inmediatamente. La celeridad política en este caso es urgente, incluso por su propia sobrevivencia en la presidencia de la República. Luego debe abordar el tema a partir de la Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría para este tipo de transformaciones, pero tiene que intentarlo, y luego una consulta popular, no solo para echar abajo el quinto poder, esta Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, sino también, por ejemplo, para echar abajo todas aquellas transformaciones de la Constitución inconstitucionales, como las que se introdujeron
en diciembre del año 2015, empezando por la reelección indefinida y por la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen como una guardia pretoriana al servicio del Poder Ejecutivo para imponer, entre otras cosas, la ampliación de la minería, la ampliación de la frontera petrolera para perseguir a los compatriotas. Y de paso, el presidente Moreno no solo tiene esa oportunidad de convocar al pueblo a que en las urnas se pronuncien de manera efectiva para hacer realidad los principios fundamentales de la Constitución de Montecristi, sino también podría preguntarnos, ¿por qué no?, el tema del Yasuní, si el pueblo está o no de acuerdo con que se explote el petróleo en esa región maravillosa de nuestra Amazonía. En el caso de Jorge Glass, a fin de depurar a la República contaminada, ¿procede un juicio político en vez de esperar la renuncia de Glass? Bueno, eso debía haber planteado la misma Alianza País, debía haber impulsado el juicio político para demostrar que el señor Glass no tiene nada que ver con la corrupción. Si él es inocente, pues que se lo demuestre. Lo que queda absolutamente claro en el caso del señor Glass, que si es inocente, es inepto, porque a su alrededor han aflorado la mayoría de denuncias de corrupción, a su alrededor, en el trabajo y en la familia. Yo creo que el señor Glass lo mejor que le podría hacer al país es presentar su renuncia, defenderse y dejar un poco más de tranquilidad para seguir enrumbando el rumbo. Alberto Acosta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias también, Alfredo. Esperemos que a la postre triunfe la democracia, la verdad y la transparencia. Ojalá. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Tiempo de ir a una pausa. Cuando regresemos ya está en nuestros estudios Enrique Pita, el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción. Incentivar la construcción y revisar la ley de plusvalía es una de las medidas que anunció el presidente de la República en su plan económico cuatrianual. Lo vamos a examinar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Son las 7:20 en Contacto Directo. Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Stephanie. Gracias por la invitación. A usted, buenos días. Cuando termine la vacancia legislativa, la Asamblea debe discutir el tema de la ley de plusvalía, como se la conoce. Y como antecedente, tenemos que cuando el presidente Moreno anunció acciones a tomar, dada la situación económica, mencionó la ley de plusvalía, pidió ya la revisión de alcance, su aplicación, la incluye en su plan cuatrianual. ¿Sería de esperarse entonces su derogación o creen que podría venir una medida parche para el sector de la construcción que no signifique derogarla completamente? Bien, yo creo que a estas alturas es realmente exagerado seguir hablando del efecto perverso que ha tenido esta ley en el sector de la construcción, en actividades productivas, en el empleo. Por lo tanto, lo que nos queda es hablar derogatoria o revisión. Si bien es cierto, el presidente ha dicho que está dispuesto a hacer una revisión, el presidente de la Asamblea también se ha pronunciado en ese sentido, y en algún momento dado sectores también privados consideran que esa podría ser una opción. Al final del día, como sector de la construcción, creemos que lo que procede es su derogatoria. Esta ley tiene que ser eliminada, tiene que ser derogada, tiene que ser sacada del escenario perverso aquel, repito esa expresión, en el cual estamos desarrollando nuestras actividades. ¿Y por qué yo pienso que tal cosa puede suceder? Primero, en la sesión que tuvimos nosotros como sector constructor con el Consejo Consultivo Tributario la semana pasada en Manta, el grupo Proponle, vinculado al gobierno, habló de consulta popular para revisar esta ley. Descabellada idea. En el manifiesto que hacen los asambleístas de Alianza País la semana pasada, los últimos días de la semana pasada, no mencionan la ley de plusvalía, mencionan la ley de comunicación y respecto a la ley y respecto al tema de la crisis en el sector de la construcción hablan de buscar incentivos para el sector. Claro, ahora eso es importante, ¿por qué? Y por eso mismo la pregunta sobre qué es lo que se podría estar pensando hacer, porque en el comunicado que firman esos 74 asambleístas a los que usted se refiere, de Alianza País, dijeron que estaban dispuestos a fomentar con incentivos al sector de la construcción, pero que no renunciarán a combatir la especulación del suelo. Ya vamos a hablar sobre eso, pero primero, fomentar incentivos al sector de la
la construcción. ¿Qué incentivos necesita el sector realmente hoy por hoy para reactivarse? Si no se parte por eliminar esa ley, ¿los efectos seguirían siendo los mismos que hemos visto hasta ahora desde que se anunció siquiera que iban a poner esta ley? Así es, el único incentivo que queremos nosotros como sector es que se derogue esa ley. No puede existir, no puede también presentarse la posibilidad que el trato de esta ley en algún momento dado pueda ser materia de discusión o conveniencias de acuerdo a negociaciones de carácter política que siempre se podrán dar en la Asamblea. Mire, para efecto de ya abundar un poco más, tengo un cuadro en el que establece que si nosotros invertimos $1.000 millones en construcción, el 35% es mano de obra, lo cual representa, considerando $8.000 más o menos el salario promedio anualizado, 43.750 empleos directos, y asumiendo únicamente 2 por los bienes y servicios que se relacionan con nuestra actividad, 87.500 empleos directos. Pero algo más, si el 65% es materiales, significa que el Estado deja de percibir $78 millones por efecto de IVA no recaudado. Por los impuestos, es decir, por el efecto del IVA también. Ahora, a esto hay que sumarle que según datos del Banco Central a los que se refirió el propio presidente Moreno, durante el primer trimestre de este año, el sector de la construcción fue el de peor evolución, una contracción del 7.3 respecto al mismo trimestre del año pasado. Son ya 7 trimestres consecutivos de decrecimiento. Ustedes dicen, esto es una consecuencia directa desde que se dio el anuncio de la ley de plusvalía. Usted muestra las cifras en las cuales cree que hubo una paralización incluso del sector, pero si por ejemplo se dejó de pagar impuestos, usted citaba en el caso del IVA, ¿cuánto dejó de producir también la industria nacional? Porque finalmente eso es lo importante y eso es de interés nacional. Es que hay que mirar que la actividad de la construcción es transversal. La construcción genera también actividades en el comercio y genera también en la industria. Por eso es que decimos que por cada 2 obreros directos hay 2 personas más que trabajan en los bienes y servicios que se relacionan. No hay otra actividad que tenga un impacto tan grave y dramático en las actividades productivas como la construcción específicamente. Ahora, está clara la afectación por un lado, pero por otro lado, ¿en qué medida ha aportado, en cambio, para combatir la especulación del suelo? Porque eso fue lo que pusieron en cuanto a la ganancia extraordinaria, para combatir la especulación, fue el título, los títulos de estos que ponen con la intención justamente de decir que ese es el fin que persigue esa ley, pero ¿qué tanto se ha logrado conceder? ¿O es que eso ya está regulado o puede ser regulado sin necesidad de establecerlo en esta ley? Digo, porque el fin de combatir la especulación, ¿cómo se lo hace? Definitivamente la especulación de la tierra está controlada con 3 leyes específicamente que existen para efecto de que no exista aquella especulación sobre bienes rurales que se convierten en urbanos, cambio e intensificación de la tierra, del uso de la tierra o normas municipales o por obras. Por lo tanto, esta ley es ineficiente e inoportuna, no debe existir, ya existen cuerpos legales. Y si además de eso tenemos que contemplar que no solamente está agravando la tierra, sino que está agravando la unidad de vivienda donde hay un componente de la tierra y hay también una edificación, coarta el derecho de los ecuatorianos a adquirir una vivienda y posteriormente venderla para crear nuevas oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. No debe existir la tierra. No debe existir la ley. Ratificamos nuestro respaldo absoluto al control sobre la especulación de la tierra, aun cuando está mal visto desde el punto de vista político, pero creemos que derogando esta ley definitivamente sí hay otros instrumentos legales para atacar para el control, problema. Que es lo importante. Ahora, el presidente Moreno sí se ha referido a reconocer cómo, pues claro, una vivienda es un mecanismo de ahorro para la familia ecuatoriana, y es que así ha sido. Ahora hay mucha expectativa, de hecho, en el sector de la construcción por este plan del gobierno que ofrece ahora el plan Casa para Todos, que son unas 325.000 casas en estos 4 años de gobierno. Y el gobierno ha resaltado la importancia en esto del sector privado para este programa y el sector de la construcción. Hay un aporte importante también que esperan desde su sector. ¿En qué medida este proyecto puede impulsar al sector y qué esperan de ello? Bueno, es muy importante. Un proyecto de esta naturaleza es una oportunidad de trabajo
para mucha de la gente que hoy está paralizada, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel de los obreros. Lo importante es que la planificación, la estructuración, el desarrollo de este proyecto se haga tomando en cuenta los parámetros técnicos y no políticos. Yo he venido diciendo en varias ocasiones que lamentablemente cuando lo político supera o se interpone en lo técnico, el resultado final no puede no ser el que se espera. Yo espero y creo que el gobierno, si bien es cierto hoy en su intención de arrancar su proyecto, está pasando por alto algunas circunstancias que deberían de haber sido con más tiempo trabajadas y estudiadas. Pero está bien, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero sí debe, quienes son responsables de este proyecto, mirar con atención la parte técnica, a efecto de que el resultado, insisto, sea lo que se espera. Enrique Pita, presidente de la Federación de las Cámaras de la Construcción, hoy en Contacto Directo, gracias por haber estado con nosotros. A sus órdenes siempre. 7:29, una pausa y al regresar en nuestros estudios, Alberto Dashik, ex vicepresidente de la República. Fortalecer la dolarización atrayendo el retorno de capitales con incentivos tributarios. ¿Funcionará cuando la economía del Ecuador figura en último puesto en el mapa mundial de libertad económica? Lo vamos a analizar al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. El descontento es el primer paso en el progreso de un hombre o una nación. Lo dijo Oscar Wilde, dramaturgo y novelista irlandés. El presidente de la República ha anunciado las cifras reales de la deuda pública contraída por su antecesor y la desmesura de las mismas. Alberto Dashik, exministro de Finanzas, expresidente del Consejo de Desarrollo. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a toda la teleaudiencia de Contacto Directo. El artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas sobre el límite al endeudamiento público ordena que cuando se alcance el límite del endeudamiento se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Un plan de esa naturaleza debe primariamente disminuir ingresos para que alcancen los ingresos y reducir el déficit fiscal. La posición de reducir la carga tributaria para estimular producción y empleo por parte de los gremios productivos ¿es compatible con el mandato legal de la sostenibilidad fiscal o lo contradice, como aseguran voceros de Alianza País? Es compatible en la medida que exista un plan completo, no medidas parches. Alfredo y conciudadanos, ¿cuántas veces en este programa dijimos y en muchos otros que las cifras de las deudas estaba manoseada, amañada, falseada, que se había atracado al Banco Central del Ecuador con el verdadero feriado bancario que se le llevó más de 8.000 millones de dólares al Banco Central? ¿Y cuántas veces dijimos hace mucho tiempo, aquí Alfredo, y en muchos otros programas, que era urgente y necesario ya acometer un verdadero programa? Yo lo que sostengo es que si es posible bajar impuestos, si es que se busca con los organismos internacionales un gran soporte financiero para reestructurar la economía y cambiar el modelo del Foro de Sao Paulo, el modelo del socialismo siglo XXI que ha destruido a Cuba, a Venezuela, al Brasil, a la Argentina, al Ecuador. Precisamente, la ventaja de la dolarización es que en los mercados internacionales flotan trillones de dólares y hay que atraerlos con un régimen económico que infunda confianza. Desde 1995, la Fundación Heritage Fund, con sede en Washington, elabora cada año el índice de libertad económica que publica el Wall Street Journal y establece un ranking de medición de la libertad económica de todos los países del mundo, atendiendo a 5 libertades fundamentales. ¿Cuál es la situación del Ecuador en este mapa mundial de libertad económica? Qué bueno que usted trae a colación esa prestigiosísima publicación del Heritage Foundation, que efectivamente es usada, así como el índice de transparencia internacional es usado para medir la corrupción. El índice de Heritage Foundation de libertad económica es usada para medir cuán libre es la sociedad. ¿En base a qué? A seguridad jurídica, al ambiente regulatorio, al tamaño del Estado y a las libertades económicas. El Ecuador, y en ese gráfico se puede ver en la línea roja
cómo el Ecuador ha abierto una brecha enorme desde el año 2007 con respecto a los países de la región. Estamos en el último grupo, aquel grupo que se llama países reprimidos, con Corea del Norte, con Cuba, con Venezuela, con Haití, con Zimbabue, con Nicaragua. Es decir, ¿quién puede venir al Ecuador a invertir con esa calificación? No va a venir nadie. Por eso hay que entender que se trata de un cambio radical. La lucha no es solamente por cambiar un modelo económico, es cambiar una sociedad que ha sido sometida a esta pandemia del socialismo siglo XXI, amarrada con una constitución que fue diseñada como los anzuelos. Los anzuelos se diseñan no solo para que el pez los pique, sino fundamentalmente para que no se pueda salir. Esa es la constitución que viene con esta pandemia, esta franquicia del socialismo siglo XXI, para que los países queden, como ese índice lo indica, reprimidos por esta abrumadora acción del Estado que sofoca al ciudadano, que sofoca las libertades, que sofoca la libertad de prensa, la libertad de emprender. Hay una cosa cierta, en esa categoría que es la última, donde está Ecuador, los otros países que también se encuentran de la región son Nicaragua, Bolivia. Sí, señor, Bolivia, Venezuela, el Ecuador, es decir, los países que han seguido este modelo y han adoptado ese tipo de constituciones, por ejemplo, esas trampas, esos anzuelos como los códigos orgánicos. ¿Por qué tiene que haber código orgánico en tanta ley que debe ser una ley simple y general y ordinaria? Y se los hace código orgánicos para que sean parte de ese anzuelo del cual la sociedad no puede salir. Y es a esto a lo que tenemos que apuntar a cambiar. Ser libres o no ser libres. Tener una economía y una sociedad que se base en la iniciativa del hombre o una sociedad que se base en un control absoluto de un solo partido que tiene todos los poderes. Además, hay otro detalle interesante. El Ecuador, en esa última categoría, es el único que es dolarizado, es decir, el único que tiene esa ventaja enorme. Ahora, el presidente Lenín Moreno, entre las medidas que propone, está atraer el retorno de capitales ecuatorianos mediante exoneración del impuesto a la salida de divisas. Ahora, ¿es suficiente con eso mientras se mantenga intocada la atribución de Junta Monetaria de disponer para uso del gobierno los excedentes de liquidez del sistema? ¿Habrá confianza mientras el modelo del socialismo de Estado se mantenga? Es muy difícil que la confianza venga mientras no se le quite este monopolio al Banco Central de recibir depósitos y dilapidarlos, de haber dispuesto de más de 8.000 millones de dólares de liquidez en el gran feriado bancario de la historia ecuatoriana. Lo ha hecho el Banco Central en asociación con el Ministerio Legislativo y con las autoridades económicas. Mientras ese índice no cambie, mientras no desaparezca de verdad el 5% de impuesto a la salida de capitales y no se cambie todo este modelo, es muy difícil generar confianza. Claro, porque se atrae el retorno de capitales, pero ¿quién lo va a traer si lo trae a una trampa, aunque le ofrezcan un incentivo? Ahora, ¿cuáles son los anzuelos que usted llama que deberían cambiarse? Bueno, en primer lugar, toda la Constitución y todos los códigos orgánicos que la acompañan para esa inflexibilidad tienen que ser revisados. Ese quinto poder del Estado, que es el poder de un partido único, y esto ya lo sabemos. Este esquema del Estado empresario, el Estado dueño, el Estado candidato, ese esquema tiene que cambiar y transformarnos en una sociedad de libertad. No es solamente un concepto económico, aquí hay un concepto de la libertad del hombre. La libertad es la causa del hombre, es el resorte que ha movido a la humanidad a su superación, y aquí nos las han coartado y los índices internacionales lo demuestran con claridad. Esa es la gran lucha, Alfredo, no solamente uno o dos. No es que cambiando la ley de plusvalía, que hay que eliminarla, y coincido totalmente con lo que proponen los sectores de la producción, no es solamente revisando el anticipo del impuesto a la renta que tiene que ser eliminado, es todo un conjunto de leyes. Eso, eliminar el conjunto entonces viene a ser para Alianza País y para muchos sectores de la opinión pública como restablecer una economía neoliberal, o sea, dentro de lo que significan los diferentes modelos económicos.
tenemos que dentro del socialismo hay un socialismo democrático, un socialismo que combine la libertad económica y que combine también la libertad política. Por supuesto. Mire usted los países que tienen el índice de desarrollo humano más alto del mundo, son todos países con economías libres. Una gran política social que no es contradictoria con una economía libre. La política social distribuye equitativamente aquello que una economía libre genera, pero no se puede tener jamás un alto índice de desarrollo humano, resolver las necesidades sociales y la pobreza con una economía que no sea libre. Eso no existe. Pasemos a una experiencia personal. Como vicepresidente de la República, usted fue enjuiciado políticamente y absuelto, luego renunció, pero el presidente de la Corte Suprema ordenó su detención preventiva. En el caso de Jorge Glass, ¿qué procede? ¿Renuncia o juicio político? Si una persona creo que tiene la autoridad moral para decirle renuncia, es quien renunció considerando que para la estabilidad del país era lo más importante. Y esto es lo que debe hacer Jorge Glass y lo que la ciudadanía mayoritariamente reclama. Yo fui absuelto por un Congreso, Alfredo, en el cual apenas tenía 17 votos el gobierno, es decir, una abrumadora minoría. Gané el juicio. A pesar de eso, mis perseguidores produjeron un juicio en la Corte Suprema de Justicia y consideré que lo mejor era separarme, irme y que las aguas bajaran. ¿Qué sucedió después? 2 veces la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, como se llamaba, confirmó que el juicio era nulo y anuló el proceso. Y a pesar de que fue desanulada por razones políticas, una vez la sentencia fue reconfirmada en un nuevo proceso. Ahora, pero en este caso, digamos, el asunto va mucho más allá de las denuncias de corrupción. Se trata de una situación de estabilidad política de la democracia. Bueno, si no se entiende estos momentos, que no goza de la confianza no solo del presidente, sino de ningún ciudadano en el país, no se va a entender de qué se trata esto. Ya es un tema hasta de buenos modales, Alfredo. Si alguien me ha dado una invitación para ir a una cena y el dueño de la cena me dice, yo no quiero que usted coma aquí, los buenos modales indican que me tengo que ir. Ya es una cuestión hasta de modales elementales. Alberto Dajid, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos con la invitación a que nos volvamos a encontrar mañana. Alfredo, aquí en Contacto Directo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.